Bien, vamos a abordar la configuración electrónica. Tenemos ya todos los elementos. Hemos dispuesto aquí de nuevo los tres enfoques de del llenado de capas porque de alguna manera son complementarios. Tenemos por un lado la presentación en forma de niveles de energía, por otro lado la regla mnemotécnica del llenado y finalmente la tabla periódica. Bien, empezamos haciendo la operación de introducir un electrón en la primera capa. Estaríamos entonces hablando del hidrógeno. ¿Cuál es su nomenclatura, su configuración electrónica? Pues usamos una nomenclatura muy sencilla. 1 del número cuántico principal, que quiere decir primera capa. S de el nombre del tipo de orbital. Y 1 del electrón, el único electrón que tiene este átomo. Pasamos al siguiente átomo. ¿Cómo lo hacemos? Pues introduciendo un segundo electrón que, siguiendo la regla de Pauli, neutralizará al primero porque tiene un spin contrario. ¿Cuál es su nomenclatura? Estamos hablando ahora del helio. ¿Cuál es su nomenclatura? Pues siguiendo la misma regla. Primera capa, orbital tipo S y un 2 indicando el número de electrones. ¿Por qué no está el helio junto al hidrógeno, como podría parecer natural? Porque el helio al saturar la capa es el primero de los elementos nobles y por tanto se ha preferido colocarlo encima de todos los elementos nobles, es decir, aquellos que tienen saturada su capa de valencia. Vamos pues a la segunda capa. En la segunda capa nos encontramos dos tipos de orbital, el tipo S y el tipo P. Ya se ve aquí que hemos rellenado el primero, vamos ahora a rellenar siguiendo la regla mnemotécnica Aufbau, vamos a rellenar la segunda capa. ¿Cuál es la nomenclatura? 2 del número cuántico principal, S del tipo de orbital y como estamos hablando de un solo electrón, pues un solo electrón. ¿Qué elemento es el que se configura así? Venimos a la tabla y vemos que es el litio. Continuamos, segundo electrón. Configuración 2s2. Como podemos comprobar, hemos rellenado la capa 1s, ahora siguiendo la regla, la 2s. Obviamente la regla aquí no es arbitraria, es que los elementos nos los hemos encontrado en la naturaleza ya constituidos así. Bien, en la segunda capa tenemos también un orbital tipo P, un orbital tipo P con tres plataformas energéticas en cada una de las cuales podemos alojar dos electrones. Estamos hablando de la capa 2P. La nomenclatura previa larga sería 1s2, 2s2 y ahora empezaríamos con 2p y aquí ponemos una x y x irá tomando valores desde 1 hasta 6, configurando los distintos elementos. En lo que se refiere a la regla Aufbau, estamos aquí en 2p. Introducimos un primer electrón, esta x tomaría el valor 1 y tendríamos el boro. Introducimos un segundo electrón, cumpliendo con la regla de la multiplicidad, y tendríamos el carbono. Un tercer electrón y tendríamos el nitrógeno, un cuarto y tendríamos el oxígeno, un quinto y tendríamos el flúor y finalmente con el sexto saturamos y tenemos el segundo gas noble que es el neón. Con lo cual facilitamos la nomenclatura de las capas sucesivas. Proseguimos con la tercera capa. Vamos a poner nuestro primer elemento que hemos dicho que sería el sodio y que en representación larga hemos dicho que sería primera capa completa, segunda capa completa, tercera capa con un electrón y que hemos simplificado llamando a todo esto neón, quedando
neón 3s1. A continuación, igual que en la segunda capa, haríamos el magnesio, que sería 3s2, neón 3s2, y pasaríamos después, igual que en este esquema, a los orbitales tipo 3p, donde tendríamos una nomenclatura parecida a esta, cambiando el número cuántico principal, es decir, neón 3s2, y ahora 3p, y aquí pondríamos una X, y esta X se iría convirtiendo aquí en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta darnos los 6 elementos con orbital tipo P de la capa tercera, es decir, aluminio, silicio, potasio, azufre, cloro y argón. Al llegar al argón, en que esta X se convertiría en un 6, podemos de nuevo simplificar la nomenclatura sustituyendo toda esa fórmula por argón. Con lo cual podríamos pasar al siguiente tipo de orbital. Si vemos la regla, nos encontramos con que después de 3s viene 3p, y después de 3p no viene 3d, sino que viene 4s, efectivamente. Hemos pasado de 3s a 3p, y el 3d espera aquí a que completemos la capa 4s. Pues empezamos para rellenar la 4s con argón, y a partir de argón empezamos 4s1 y tendríamos el potasio, 4s2 y tendríamos el calcio. Después de rellenar el orbital esférico de la cuarta capa, 4s2, tal y como indica la regla Aufbau, procedemos a rellenar la 3D, que se nos había quedado decalada, y por eso la curiosa forma de la tabla periódica. De modo que 4s2, por supuesto que argón es el antecedente, de modo que tenemos argón 4s2, y ahora procede a rellenar la 3D. Un orbital tipo D, como se sabe, cuenta con 5 plataformas energéticas, y por tanto la X toma valores de 1 a 10, porque hay 2 electrones en cada una de ellas. De modo que procedemos. Con el primer electrón tenemos el escanio, con el segundo electrón tenemos el titanio, con el tercero el vanadio, el cuarto el cromo y el quinto el manganeso. Proseguimos y tenemos el hierro, tenemos el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc. Y de este modo queda completada la capa, de modo que la nomenclatura del zinc, que es el último, sería argón, argón 4s2, 3d10, proporcionando uno de los materiales más estables de la construcción, que sirve para proteger otros más inestables como el hierro. Terminando ya con el capítulo, se ofrece aquí una tabla con alguna información adicional para los distintos elementos, y también se ve el desarrollo de la configuración electrónica y su simplificación, sustituyéndola por el gas noble anterior. Bueno, y rematando el tema, hablamos de estos tres conceptos por su relación con la configuración electrónica. La electronegatividad o tendencia del átomo a captar electrones, que nos lleva a poder concebir virtualmente la tabla periódica como organizada alrededor de los gases nobles. De tal manera que los elementos que estuvieran por la izquierda de los gases nobles tendrían un comportamiento, y los que estuvieran por la derecha de los gases nobles tendrían otro. ¿Por qué? Porque digamos que el estado de equilibrio, lo que vuelve a un elemento, eh, por así decirlo, neutral respecto a su entorno, es la condición de gas noble.
Los elementos que estén por su izquierda tendrán tendencia a completar su capa de valencia para convertirse en un gas noble y por tanto tendrán tendencia a ganar electrones y serán más electronegativos. Mientras que los elementos que estén por la derecha tendrán tendencia a convertirse en un gas noble como perdiendo electrones y por tanto volviéndose menos electronegativos. Por otra parte, la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo neutro, lo que queda expresado en esta fórmula, y la afinidad electrónica es la energía que se desprende en el proceso justamente de ganar un electrón. De modo que un átomo neutro se convierte en un catión o positivo al perder un electrón y un átomo neutro al que se le añade un electrón, pues se convierte en un ion, en un ion y por tanto la afinidad electrónica se refiere a la energía que se desprende del proceso de ganar un electrón para un átomo y convertirlo en un ion negativo. Bueno, ya podemos rematar con un mapa más alambicado, aunque como se ve, sin superar un número razonable de conceptos, que nos permite ya un discurso fluido sobre la configuración electrónica y que a estas alturas estoy convencido de que el alumno puede hacerlo por sí mismo, lo cual es la antesala de la aplicación que haremos en las clases prácticas. Obviamente recomendamos la lectura de este mapa, que es uno de los mapas posibles. Probablemente haya un mapa por alumno, porque siempre hay una focalización sobre algunos aspectos por parte de cada uno de los que estudian un determinado tema. Y finalizando, dos ejemplos de la influencia de la configuración electrónica en el comportamiento de los materiales cuando ya los tenemos en obra al nivel macroscópico. Es el caso del acero, aleación de hierro y carbono, que es un material corroíble, lo que se explica por su configuración electrónica. Y el zinc, que como ya vimos, tenía saturada su capa de valencia en su orbital tipo D y que es un material muy estable hasta el punto de que nuestras ciudades están llenas de eh, estructuras de acero, material corroíble, protegidas por el zinc, que es un material sumamente estable ante el medio ambiente. Y con esto acabamos este capítulo que habrá resultado complejo, pero que ha sido, creo, una oportunidad de que el alumno aplique a un tema los conceptos previamente establecidos de selección de elementos para memorizar, comprensión significativa del núcleo del tema y aplicación, lo que seguirá como digo, en las clases, a, al objeto de captar todos los matices del conocimiento declarativo adquirido.